Vale, buenos días a todo el mundo. Yo quería protestar porque pensaba que el aula sería pequeña, pero de momento no cabemos todos. Vamos a empezar esta sesión de insuficiencia cardíaca aguda, en la que tenemos 3 ponentes. Abordaremos, primero de todo, cómo atendemos a estos enfermos en urgencias. Para ello tenemos al doctor Herrero, de aquí de Asturias, que es un líder en este tema. Sabéis ya que el grupo ICASEMES es un grupo de referencia a nivel mundial. Yo creo que nadie mejor que él, además es un excelente speaker para hablar de este tema. Luego tendremos el doctor José González Costello, Joe, del Hospital de Belviche, experto en el tema de la asistencia ventricular, que organizan un congreso de los mejores en este tema. Y finalmente tendremos a la doctora Silvia López Fernández de Granada, que hablará sobre las estrategias para evitar ingresos, que es un tema en el cual estamos todos implicados. Ya sin más dilación, doy la palabra al doctor Pablo Herrero y nos hablará de la importancia de la evaluación inicial en urgencias y su tratamiento precoz. No sé si va a... Bueno, muy buenos días a todos. A los que sois de fuera, bienvenidos a Asturias, a este clima tropical que tenemos aquí, que en todos los sitios es primavera, y aquí ayer nevó en los picos de Europa, con lo cual, bueno, es algo que se agradece. Lo primero que quiero hacer es, bueno, pues agradecer al comité organizador y sobre todo al doctor Lambert, bueno, que hayan contado con un médico de urgencias para poderles hablar a ustedes aquí, que la mayoría de ustedes son cardiólogos, internistas, de un tema que a mí me gusta mucho, y que es la insuficiencia cardíaca, ¿vale? Espero, bueno, pues cumplir sus expectativas y estar a la altura. Les pongo en mis conflictos de intereses, que no son demasiados. Realmente yo voy a centrar mi charla en 3 aspectos, que se los pongo ahí en la diapositiva, que no son cosas excluyentes durante la atención urgente, sino que se van a hacer y hay que hacerlas y las tenemos que hacer, y de hecho las hacemos de una forma totalmente en paralelo. Es decir, el primer problema que nos planteamos cuando nosotros vemos en urgencias a un paciente con insuficiencia cardíaca es que tenemos una incertidumbre diagnóstica, porque realmente nuestros pacientes no vienen con una etiqueta de yo tengo una insuficiencia cardíaca, sino que lo que tenemos es un paciente con disnea en la que nos tenemos que plantear una serie de diagnósticos diferenciales. Uno de ellos es la insuficiencia cardíaca aguda, como no va a pasar desapercibido, pero es que el resto de diagnósticos que pueden condicionar la disnea y esa clínica del paciente son una serie de patologías que suelen presentarse de forma concomitante con la insuficiencia cardíaca. Es decir, nosotros tenemos un porcentaje alto de pacientes con EPOC, con infecciones, con TEP, con anemia, que también tienen una insuficiencia cardíaca previa y que esa es la causa de la descompensación. Y siempre hay que plantearse 2 preguntas. Es decir, cuando yo veo a un paciente, ¿realmente tengo que esperar la confirmación diagnóstica antes de empezar el tratamiento? Yo creo que la respuesta es clara, ¿no? No tenemos que esperar, y de hecho no esperamos la mayoría de las veces. Y otro tema que nos planteamos y que también nos surgen muchas dudas, es decir, es ¿qué herramientas tenemos para la confirmación diagnóstica de la insuficiencia cardíaca? No solo eso, sino también hay otros aspectos importantes y que no les pasarán desapercibidos a ustedes sobre cuál es la evidencia de los tratamientos que hay en la fase aguda de las distintas estrategias terapéuticas que tenemos. Y les pongo ahí una tabla comparativa de cómo han evolucionado en los últimos años los grados de recomendación de 3 pilares fundamentales en el tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda, como es la ventilación no invasiva, los vasodilatadores intravenosos o los diuréticos para los signos y síntomas de congestión. Fíjese cómo desde las guías de 2008, que como saben fueron las segundas guías en las que se habló específicamente de insuficiencia cardíaca aguda, después de las de 2005, los niveles de evidencia no solo no han cambiado, sino en algún caso han empeorado. Y se lo voy a poner en relación con otra estrategia terapéutica que también tiene indicación en insuficiencia cardíaca aguda, como es el hierro carboximaltosa. Es decir, no les hablo de la evidencia que hay en fármacos en insuficiencia cardíaca crónica, que lo saben de sobra. Fíjense que de una estrategia para tratar la anemia con ferritinas bajas en pacientes que están en fase aguda, en el año 2008 no se citaba. En las guías de 2012, cuando se habla de la anemia hay una frase, pero realmente no dice nada, y ya en 2016 tiene un nivel de evidencia elevado y un grado de recomendación A. Es decir, que realmente, mientras que los tratamientos en fase aguda no evolucionan, los tratamientos de fase crónica sí que están teniendo mucha evidencia. Ahora les diré por qué. Yo creo que el primer problema que tenemos es este. Es decir, ¿cómo es el paciente con insuficiencia cardíaca aguda que manejamos en los servicios de urgencias? Pues fíjense, hace años, es decir, en el año 2007, 2008, los pocos registros que había de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda que se habían hecho en España eran pacientes o bien suyos, es decir, o bien de cardiólogos o de internistas, que incluían un grupo de pacientes que fundamentalmente ingresaban en sala de hospitalización.
de los servicios de urgencias, y desde el Grupo de Insuficiencia Cardíaca Aguda de SEMES nos planteamos que probablemente esos pacientes no representasen realmente a la vida real que nosotros teníamos en nuestro servicio de urgencias. De ahí surgió el registro EAFE, que incluye pacientes con insuficiencia cardíaca aguda que se atienden en servicios de urgencias. En este trabajo, publicado en el año 2015, resumimos los hallazgos de los primeros 5.400 pacientes. Digo los primeros 5.400 pacientes porque el proyecto EAFE es un proyecto colaborativo en el que se han ido recogiendo pacientes en distintos momentos temporales, de forma consecutiva, en servicios de urgencias de unos cuantos hospitales. Tenemos recogidos actualmente y informatizados más de 9.000 pacientes hasta el EAFE 4. Hemos hecho la recogida este año del EAFE 5 y estamos en la fase de revisión de historias clínicas, y cuando acabemos tendremos más de 13.500 pacientes en fase aguda recogidos en más de 40 hospitales de toda la geografía española, y con dos subestudios muy interesantes, uno en pacientes ancianos, que es un estudio de fragilidad, y otro un estudio de biomarcadores, y tenemos recogidos pues, una seroteca de más de 1.000 muestras en la fase aguda de esos pacientes para valorar biomarcadores. ¿Qué nos dijo este estudio? Pues muy bien, nos puso la realidad de cómo era el paciente que nosotros veíamos en los servicios de urgencias. Fíjense, lo que vemos son mujeres muy mayores, con una gran comorbilidad, dependientes. Fíjense que solo el 37% eran totalmente independientes, es decir, que son pacientes en los que esa dependencia funcional va a condicionar mucho su pronóstico, pacientes en los que no se conoce qué tipo de disfunción tiene, es decir, las guías recomiendan hacer ecocardiografía a estos pacientes para conocer el tipo de disfunción y como una herramienta diagnóstica, y fíjense que menos del 50% de los pacientes que vemos no sabemos qué tipo de disfunción tienen, no se les ha hecho nunca una ecocardiografía, a pesar de que hay un 65% que ya han tenido un episodio de insuficiencia cardíaca, es decir, que realmente no estamos llevando bien las recomendaciones de las guías. Son pacientes que en su forma de presentación lo más frecuente es que haga una presentación normotensiva. Nosotros hemos utilizado la clasificación que ya en el año 2008 publicó el profesor Mebaza en el Critical Care, en base a las cifras de presión arterial sistólica. Un 25% tiene una presentación hipertensiva, y cuando vemos dónde van esos pacientes, vemos que la mayoría ingresan en servicios de medicina interna, seguido de los servicios de cardiología, pero hay un grupo de pacientes muy importante que llega casi al 25%, que son pacientes que después de la primera atención en los servicios de urgencias se identifican como de bajo riesgo y se dan de alta directamente a su domicilio, o bien se les da de alta después de una permanencia en unidades de observación que habitualmente dependen de nuestros servicios de 12 a 24 horas donde se les ajusta el tratamiento. Y ese era un grupo de pacientes muy importante y que no estaba representado hasta ese momento en la mayoría de los registros que teníamos. ¿Y cómo es la mortalidad de estos pacientes? Pues fíjense, en el seguimiento al año tenemos una mortalidad de un 9,4% a los 30 días y que no llega al 30% al año, a pesar de ser pacientes de edad muy avanzada y con una gran fragilidad. ¿Qué es lo que nos dice esto? Pues que realmente hay una diferencia entre el mundo del cuento de los ensayos clínicos y el mundo real. Y eso lo hemos querido plasmar en este estudio, en el que hemos comparado, hemos querido ver, es decir, cómo se representaría dentro de la población del estudio RELAX, que es un estudio que la mayoría de ustedes conocen, que es uno de los pocos ensayos clínicos que se ha hecho dentro de los, es decir, en pacientes atendidos en los servicios de urgencias para un fármaco que tiene una indicación clara en los servicios de urgencias, y hemos querido ver cómo nuestros pacientes reales están representados dentro de ese grupo, dentro de ese ensayo. Si cogemos los criterios de inclusión de lo que es presión arterial sistólica y filtrado glomerular, fíjense que del global de pacientes, solo un 41% cumplirían estos dos criterios de inclusión. Pero cuando a eso le sumamos los criterios de exclusión del ensayo RELAX, fíjense que no llega al 18% los pacientes que cumplirían criterios estrictos de inclusión en ese ensayo clínico, cuando probablemente este fármaco sea un fármaco que en su momento, si se llega a comercializar, tenga que utilizarse de una forma más o menos generalizada. Y esto puede tener implicaciones en los resultados del ensayo, sobre todo porque la mortalidad, fíjense, la mortalidad de los pacientes que no están incluidos porque no cumplen características de ese ensayo es mucho más alta y con diferencias significativas de los pacientes que sí cumplirían criterios estrictos de inclusión en ese ensayo. Pero antes de plantearnos el diagnóstico de confirmación, lo que tenemos que hacer es esto, es decir, ¿qué es lo que nos tiene que poner los pelos de punta a los médicos de urgencias cuando vemos un paciente con disnea? Pues el paciente que se nos puede morir de forma inminente, es decir, el paciente que tiene fallo respiratorio, el paciente que está hipotenso, el paciente que está mal perfundido y aquel paciente que hace una insuficiencia cardíaca aguda en el seno de un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Básicamente porque son pacientes que tienen que llevar una vía terapéutica totalmente diferente y son pacientes a los que necesitan una estabilización, y ya nos plantearemos después cuál es el diagnóstico de confirmación de esos pacientes. Una vez que hemos hecho esto, ya nos tenemos que plantear el diagnóstico. Herramientas de diagnóstico no se las voy a contar porque las conocen ustedes. La radiología de tórax, todas las pruebas analíticas
que podamos realizarle, simplemente hacer una consideración a la ecografía pulmonar. Es decir, cada vez está más demostrado, y así lo recomiendan las guías de 2016, que en manos expertas una ecografía pulmonar en la que seamos capaces de identificar esas líneas B nos puede servir de utilidad tanto para el diagnóstico como para la exclusión diagnóstica de que lo que le está originando la disnea a ese paciente es una insuficiencia cardíaca. Dentro de las pruebas de laboratorio está claro que el gold estándar hoy por hoy siguen siendo los péptidos natriuréticos. De hecho, fíjense que es una de las pocas cosas que las guías de 2016 recientemente publicadas tiene una clase de recomendación 1 con un nivel de evidencia A en su utilización dentro de los servicios de urgencias. De hecho, esto ha llevado a que varias sociedades, de las que unas cuantas están aquí presentes, la Sociedad de Urgencias, la Atención Primaria, la de Cardiología y la de Medicina Interna, hayan hecho un documento de consenso y de recomendaciones sobre el uso de los péptidos natriuréticos en la práctica clínica. Establecieron los puntos de corte, que ya eran conocidos, tanto para la exclusión como para el diagnóstico de confirmación de la insuficiencia cardíaca. El mayor problema que tenemos es eso ahí del medio, es decir, tenemos unos niveles de grises donde tenemos una gran incertidumbre y donde la valoración de esos péptidos tiene que estar muy en base a la probabilidad clínica de insuficiencia cardíaca. Y si nos centramos puramente en el ámbito de urgencias, dan 4 indicaciones que se pueden aplicar muy bien a la práctica y que yo creo que es lo que el sentido común nos dice. Es decir, ¿cuándo hay que hacer un NT-proBNP? Pues en aquellos pacientes sin diagnóstico previo de insuficiencia cardíaca. La utilidad es mucho mayor en las situaciones de incertidumbre, pero siempre con una valoración, una anamnesis, una exploración física y unas pruebas radiológicas y electrocardiográficas. Es decir, que la interpretación, sobre todo en esa zona de grises, depende mucho de cuál es el criterio de probabilidad clínica, y probablemente la recomendación más importante es qué no hacer. Es decir, no hay que medir de forma sistemática el NT-proBNP a todos los pacientes que vienen a urgencias por disnea, salvo que tengamos, cosa que en nuestro caso, por lo menos no sé en sus hospitales, es algo muy, muy escaso, un valor basal de NT-proBNP del paciente en una situación de estabilidad clínica con la que poder comparar el valor de la fase aguda y que nos pueda ayudar si tenemos dudas sobre la etiología de la disnea. ¿Qué pasa con el tratamiento? Pues un poco lo mismo. Es decir, realmente las guías nos dicen que, y las guías de 2016 van a utilizar la terminología de seco y húmedo en base a la hipoperfusión y a la congestión, y de frío y caliente, y nos dan unas indicaciones sobre cómo tenemos que guiar el tratamiento en base a estos hallazgos de congestión y de hipoperfusión. Pero desde mi humilde opinión, es decir, me parece más práctico y más aplicable a los servicios de urgencias las recomendaciones que el profesor Mebaza hizo el año pasado en esta publicación del European Journal of Heart Failure, donde dice que una vez que hemos descartado que el paciente es un paciente de alto riesgo de muerte inminente y mientras estamos haciendo los test diagnósticos para confirmarlo, hay que basar nuestro tratamiento intravenoso en base a sus cifras de presión arterial sistólica. Aquellos pacientes con cifras por debajo de 110, en los que habitualmente predomina la congestión, la primera línea de tratamiento tienen que ser los diuréticos, mientras que en aquellos pacientes en los que tienen cifras de presión arterial más elevadas y donde predomina mucho más el aspecto de vasoconstricción, los vasodilatadores, junto con diuréticos, pero vasodilatadores deben de ser la primera línea de tratamiento. Pero uno de los aspectos fundamentales es la oxigenación. Tenemos aquí al doctor Masip, que es un experto en esto. Es decir, la ventilación mecánica no invasiva es una cosa que cada vez estamos utilizando más en los servicios de urgencias. Cada vez es más evidente, y en gente de mayor edad que vienen en edema agudo de pulmón hipertensivo con un gran distrés respiratorio y que después de 4 o 5 horas con una ventilación de doble nivel ves que el paciente mejora y evitas, o por lo menos, es decir, antes eran pacientes que no tenían criterios de intubación y que eran pacientes que muchas veces tenías que acabar sedando, y ahora son pacientes que sacas arriba. ¿Cuál es el problema que hay? Pues un poco la evidencia científica que tenemos. En esta revisión sistemática del doctor Masip, ya en el año 2005, se veía que en situación de edema agudo de pulmón la ventilación no invasiva disminuía tanto la mortalidad como la necesidad de intubación. Posteriormente se publicó otro ensayo clínico que conocen la mayoría de ustedes, que es el estudio 3CPO hecho por el doctor Gray, en el que vio que comparando ventilación no invasiva frente a oxigenoterapia convencional no había una disminución de la mortalidad y tampoco la había si comparábamos los dos tipos de ventilación, una ventilación con una CPAP o una ventilación de doble nivel. Es decir, que realmente sí que esta estrategia terapéutica nos va a evitar intubaciones innecesarias, sobre todo en pacientes de población anciana, que es la que manejamos, pero realmente la evidencia que tenemos sobre su efecto sobre la mortalidad todavía es muy cuestionable.
¿Qué pasa con los diuréticos? Pues realmente con los diuréticos nos pasa algo similar. Es decir, estas son las recomendaciones que nos dicen las guías de 2016. Realmente no hay datos que definan en qué tiempo hay que comenzar a utilizar diuréticos ni cuál es la dosis del diurético. Sí que es cierto que aquellos pacientes que tienen un primer episodio necesitarían dosis de diuréticos más bajas, mientras que los pacientes crónicos necesitan dosis más altas. Pero realmente, si vemos los resultados del estudio DOSE, publicado por Felker en New England también hace unos años, se vio que ni las dosis altas comparadas con las bajas tenían efecto en la mortalidad, ni cuando utilizábamos distintas estrategias de administración de los diuréticos, ya fuese una perfusión continua o una perfusión en bolos, eso influía en la mortalidad. Este aspecto quisimos verlo en la población que atendíamos en urgencias y desde el grupo de insuficiencia cardíaca diseñamos un pequeño ensayo clínico con las limitaciones que tiene el acero en el servicio de urgencias, en el que comparábamos tres estrategias de diuresis: una perfusión continua, una perfusión en bolos cada 6 horas y una administración en bolos cada 6 horas y una administración en bolos cada 8 horas. Vimos que ninguna de las tres tiene efecto diferenciado de las otras, sobre todo en el control de la sintomatología, pero sí que vimos cómo el inicio más precoz de la utilización de diuréticos mejoraba de forma significativa la sintomatología. Es decir, que realmente en estos pacientes sí que es importante que empecemos cuanto antes con el tratamiento diurético. Algo similar ocurre con los nitratos intravenosos. Realmente hay muy poquita evidencia en esta revisión Cochrane de hace unos años, en la que de todos los estudios que revisaron solo incluyeron por los criterios de calidad que utilizan 634 pacientes de 4 estudios, vieron que no había diferencias significativas, ya no en mortalidad, sino tampoco en cambios hemodinámicos ni en cambios clínicos. Dentro del grupo también, como tenemos un registro amplio y con una herramienta estadística, es el Propensity Score, quisimos ver cuál era el efecto de los nitratos en cuanto a supervivencia en este grupo de pacientes. Lo que hicimos fue, de 3.178 pacientes que teníamos en la base de datos, con más de una presión arterial por encima de 110 de sistólica, que es donde tiene indicación los nitratos intravenosos, comparamos el grupo de nitratos y no nitratos. Claramente son grupos diferentes, pero conseguimos con la técnica del Propensity Score machear 685 pacientes que diferían únicamente en que unos habían recibido nitratos intravenosos y otros no. Lo que nos encontramos fue que no había diferencias ni en mortalidad ni en reingreso a los 30 días. Fíjese que las curvas no se separan ya desde el principio, pero que si bien el grupo de nitratos tenía una mortalidad un poquito mayor cuando hacíamos el análisis crudo, en el análisis ajustado había una población específica en la que veíamos que el uso de los nitratos intravenosos podía tener un cierto efecto beneficioso sobre la mortalidad muy precoz, como es la mortalidad a los 3 días, y son los pacientes con edema agudo de pulmón hipertensivo. Es decir, estos estudios no dejan de tener limitaciones, no se controló la dosis de nitrato que se ponían y se hubo que suspenderlo precozmente por algún efecto secundario, y este grupo era un grupo pequeño que superaba por poco los 200 pacientes en cada uno de los grupos. Pero sí que nos da un poquito de idea de que probablemente en este tipo de pacientes sí que el uso de nitratos intravenosos pueda tener un cierto efecto sobre la mortalidad. ¿Qué pasa con los opiáceos? Pues algo similar. Realmente la evidencia que hay sobre los opiáceos es mucho menor que sobre el resto. De hecho, los pocos estudios que hay, como este del registro ADERE, vieron que aquellos pacientes que recibían morfina intravenosa no solo tenían una mortalidad mucho mayor, sino que tenían una mayor estancia hospitalaria y tenían una mayor estancia hospitalaria y una mayor tasa de ingresos, incluso cuando se controlaba ajustado, con lo cual realmente las indicaciones que nos recomiendan es que hay que considerarlos en pacientes con disnea grave. El otro aspecto es el del pronóstico, un pronóstico que nos tiene que llevar a ver dónde mandamos a ese paciente desde el servicio de urgencias. Para ello, lo que tenemos que hacer es identificar escalas de riesgo que nos ayuden a identificar tanto pacientes de alto riesgo como pacientes de bajo riesgo, y ahí también dentro del grupo hemos hecho otra escala, que es la escala Messi. No quiero decirles de qué equipo es su seguidor la persona que lo está diseñando, en la que hemos visto que con 13 variables podemos identificar con un área bajo la curva de 0,80 a pacientes en distintos niveles de riesgo, tanto de alto como de bajo riesgo. Sin embargo, todavía nos queda un campo en el que investigar, que es qué efecto tienen los biomarcadores en esta estratificación de riesgo. ¿Por qué? Pues porque con los biomarcadores habituales que utilizamos, que son troponinas y NT-proBNP, todavía no somos capaces de identificar adecuadamente a los pacientes de muy alto riesgo, mientras que añadiendo algún marcador nuevo, como es por ejemplo la copeptina, fíjense, esto también es un estudio hecho con la base del estudio EAFE, vemos que junto con un modelo clínico, que en este caso hemos cogido el modelo clínico del MOCA, añadiéndole los valores de NT-proBNP y de copeptina, tenemos un área bajo la curva para predecir mortalidad precoz, mortalidad a 7 días de 0,90. Es decir, que realmente estos biomarcadores sí que nos pueden dar información.
Y otro aspecto importante dentro de los servicios de urgencias es no tanto identificar al paciente de muy alto riesgo, que es paciente que claramente va a ingresar, sino identificar a aquellos pacientes que podamos dar de altas de forma segura. Y fíjense cómo, si utilizamos el punto de corte del primer cuartil de la copeptina en esta población y controlamos el modelo clínico, que ya les digo que es el modelo clínico del estudio MOCA, que muchos de ustedes conocerán, junto con los valores de NT/BNP, este punto de corte de la copeptina tiene unos valores predictivos negativos, por encima del 99% para mortalidad a 7, 14 y 30 días. Con lo cual, ¿qué conclusiones hay que sacar de esta charla? Pues básicamente que la evidencia de los distintos tipos de tratamiento de insuficiencia cardíaca es baja, que la evaluación clínica y diagnóstica inicial y de calidad nos ayuda a identificar a pacientes de muy alto riesgo que necesitan una estabilización inmediata, que es fundamental identificar escenarios clínicos que nos ayuden a identificar el tratamiento, que para hacer la aproximación pronóstica es importante para dar de alta segura al paciente o bien evitar ingresos innecesarios, que en esa estratificación los nuevos biomarcadores sí que nos pueden dar una información pronóstica importante tanto a los modelos clínicos como a los biomarcadores clásicos y que el manejo de la insuficiencia cardíaca tiene que hacerse de forma global entre todos los servicios implicados, pero que los servicios de urgencias, por el volumen y las características de los pacientes que manejamos, son un buen lugar para generar evidencia científica sobre esta patología. Muchas gracias por su atención. Gracias, Pablo, por esta excelente presentación y felicidades porque vuestro trabajo en un principio es referente a nivel europeo y mundial. Bien, pasamos a la segunda comunicación o ponencia del doctor José González Costello, que como hemos dicho antes nos hablará de cuándo hay que utilizar los dispositivos de asistencia mecánica y en qué pacientes. Tal como está diseñado el programa, la discusión la haremos al final. Subiremos sillas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo os voy a hablar un poco de en qué circunstancias debemos utilizar dispositivos mecánicos y cuáles considero que pueden ser los más indicados. Tenemos estos tipos de asistencias ventriculares, tenemos básicamente asistencias percutáneas y asistencias de corta duración, digamos, centrales, que, como veis, la diferencia fundamental es que unas aportan menos gasto cardíaco y otras aportan un mayor gasto cardíaco. Y en esto va a variar un poco la indicación clínica. Luego entraremos un poco más en detalle en cada una. ¿Qué es lo que nos dicen las guías de insuficiencia cardíaca? Pues las guías, el soporte mecánico lo ponen evidentemente al final, una vez has agotado todos los recursos habituales y dentro del paciente wets and colds, ¿no?, que sería el ejemplo típico de Asturias, pues tenemos, cuando ya hemos agotado el tratamiento inotropo, cuando ya estamos con vasoconstrictores, diuréticos y el paciente no tira, pues en este paciente es donde tenemos que plantear este tipo de soporte. Y las guías, además, aparte de decirnos que podemos plantear esto con una clase de recomendación 2B, con evidentemente un nivel de evidencia C, también nos dicen que tenemos que seleccionar a los pacientes, evidentemente en función de la edad, las comorbilidades y la afectación neurológica posible o futura que pueda tener el paciente. Y también nos dan una pista y ya nos dicen que el balón no se recomienda de forma rutinaria en pacientes con shock cardiogénico. Y esto es debido a este estudio que todos conocéis, que no voy a comentar mucho más y que demuestra que en pacientes postinfarto el balón no aportaba una mejoría significativa en una situación de shock cardiogénico. ¿Significa esto que no debemos utilizar los balones de contrapulsación en las unidades de críticos cardiológicos? Yo creo que no. En los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda que no responden al tratamiento convencional, puede ser un primer escalón antes de plantearte, ¿no?, asistencias de más entidad. En el pre-shock, que a veces es tan difícil de definir, pero que muchas veces un buen clínico es capaz de detectarlo, ¿no?, cuando ya empiezas a ver que el riñón se deteriora, el lactato empieza a subir, empiezan a alterarse los enzimas hepáticos, ese paciente que ya ves que no va a ir bien, un balón te puede servir como puente a o para intentar estabilizar al paciente, y yo creo que hay un subgrupo de pacientes donde está especialmente indicado, ¿no?, que son los isquémicos, paciente con una insuficiencia mitral severa, las complicaciones mecánicas tipo CIV, insuficiencia mitral,
como puente al trasplante y también nos puede ayudar hasta cierto punto para descargar el ventrículo izquierdo cuando tenemos una ECMO. Y sobre la estrategia como puente al trasplante, quisiera destacar que si miramos el registro de trasplante de España, la asistencia más utilizada en nuestro país como puente al trasplante sigue siendo el balón de contrapulsación. Por lo tanto, lo seguimos usando y si lo seguimos usando, por algo será. Y además esto se acompaña de unos resultados que son bastante buenos. Aquí podéis ver, esto se publicó el año pasado y vemos los resultados de trasplante con los diferentes tipos de soporte ventricular y vemos que con el balón, pues bueno, los resultados son bastante superponibles a lo que es un trasplante electivo. Por lo tanto, el balón nos permite hacer un trasplante cardíaco en unas circunstancias mejores. ¿Cuál es el rol de las asistencias ventriculares percutáneas? Este es un metaanálisis que ya se publicó hace bastantes años que demostró que aunque las asistencias ventriculares percutáneas aportan una mejoría hemodinámica, no están exentas de riesgo, de complicaciones y una mortalidad similar tanto en el grupo con balón como con el grupo con asistencia ventricular percutánea. Aquí se valoró el Tandem Heart y el Impella. El Tandem Heart, simplemente recordar que lo que hace es sacar sangre mediante una bomba centrífuga de la aurícula izquierda y luego la inyecta a nivel de la aorta. Y el Impella es una bomba axial que se introduce a través de la válvula aórtica y saca la sangre del ventrículo izquierdo y la inyecta directamente a nivel de la aorta. Este es el Impella de 2.5 y esto fue un registro que se hizo de todos los pacientes de una serie de pacientes en los que se puso un Impella de 2,5 en pacientes con shock postinfarto. Como veis, la mortalidad sigue siendo muy elevada, por lo tanto, no parece que esto aporte mucho más que un balón de contrapulsación. Sí que, evidentemente, ¿no? Y es un poquito lo que os comentaba de ese paciente en pre-shock, antes de que llegue ya un shock estabilizado, pues bueno, estos pacientes responden mejor. Igual es simplemente porque la situación clínica es mejor, no lo sabemos. Y ahora tenemos nuevas herramientas, tenemos el Impella CP, tenemos el PHP, que estos son asistencias percutáneas que aportan un poquito más de gasto y habría que valorar, ¿no?, si esto puede mejorar estos resultados que hemos visto. Si queréis esto lo podemos comentar en la discusión, yo tengo mi opinión, pero supongo que todo el mundo también tiene sus propias opiniones. Y luego hay estrategias alternativas. A veces lo que nos quejamos es que sí, el balón es una buena estrategia como puente al trasplante, el problema es que cada vez en emergencia 1, que es lo que te permite el balón, el tiempo de espera se alarga. Y ese tiempo de espera que se alarga significa un paciente encamado, 20 días en la cama, aparece luego una miopatía, riesgo de infección y esto es un problema. Entonces, la posibilidad de implantar el balón o incluso un Impella por vía subclavia existe. Hay buenos resultados que se han reportado en la literatura y esto lo que permite es que el paciente esté ambulatorio, ¿vale? Es decir, bueno, ambulatorio me refiero que pueda caminar. Lo cual, evidentemente, para mejorar esta miopatía del paciente crítico, que si no nos va a aparecer segura, asociada evidentemente a mayor riesgo infeccioso después del trasplante, pues puede ser una estrategia a valorar. Por lo tanto, como veis, un poquito la conclusión es que el paciente que realmente tiene un shock cardiogénico establecido, tenemos que ir a por una asistencia de mayor entidad. Y esto es un poco lo que recomiendan también las guías de insuficiencia cardíaca. ¿Qué asistencias disponemos? Pues la más utilizada es la ECMO. Ventajas: permite canulación periférica, implante rápido, es económica y además nos aporta oxigenación, lo cual, pues si tenemos un pulmón que está tocado, pues nos va a ayudar. Problemas: no descarga el ventrículo izquierdo, produce hemólisis y plaquetopenia. Tenemos complicaciones a nivel del acceso, o podemos tener. También el paciente tiene que estar encamado y necesita unos niveles de anticoagulación un poquito más altos que en la Centrimac, que comentaremos a continuación. Este tipo de asistencia lo vamos a utilizar como puente a decisión, sobre todo en estos 3 escenarios clínicos. Paciente que nos llega en estado neurológico desconocido, pues vamos a empezar con la ECMO y luego ya valoraremos a ver si hay paciente. Una inestabilidad hemodinámica severa, porque esto se asocia
a una situación de muy alto riesgo quirúrgico si vamos a hacer un abordaje central, y con la coagulopatía severa pues lo mismo. Evidentemente, si le hacemos una esternotomía sangrará. En cambio, la ECMO nos permite un acceso percutáneo con menor riesgo, sobre todo en la fase inicial del implante. Una CentriMag, ¿qué nos aporta? Pues nos va a aportar un gasto ligeramente superior, nos va a permitir descargar el ventrículo izquierdo, lo cual es un aspecto muy importante si queremos plantear una recuperación. Nos permite unos niveles de anticoagulación ligeramente inferiores, nos va a permitir más tiempo de socorte y el coste es un poco más alto que el de la ECMO, pero sigue siendo relativamente aceptable. Problemas: que necesita una esternotomía, movilidad también va a estar limitada, podemos sentar al paciente, y lo que hemos comentado, los niveles de anticoagulación. Esta estrategia la vamos a utilizar como puente a la recuperación y como puente al trasplante. Puente a la recuperación, pues va a ser un paciente después de un insulto agudo que puede ser reversible. Por ejemplo, un paciente postinfarto que se choca, pero que le revascularizamos. Ese paciente es un paciente candidato a recuperación. Una arritmia o una parada cardíaca, que después se recupera, poscardiotomía, también es el ejemplo típico, y la disfunción primaria del injerto después de un trasplante. ¿Cuándo valoraremos el destete del dispositivo? Pues siempre hay que esperar a que consigamos normalizar la situación de fracaso multiorgánico del paciente, no antes. Una vez hayamos normalizado la función renal, hepática, pulmonar y, evidentemente, tengamos una buena función neurológica, entonces es cuando planteamos el destete del dispositivo. El protocolo de destete va a ser con mínimo o sin soporte inotrópico, con unos TTPAs por encima de 2, porque evidentemente al bajar el flujo del dispositivo, si no subimos la anticoagulación, aumenta el riesgo trombótico. Vamos a primero reducir la asistencia derecha, y si este destete es exitoso, luego probaremos con la asistencia izquierda. Y lo que nos va a permitir valorar si este destete va a ser exitoso van a ser parámetros hemodinámicos y parámetros ecocardiográficos. En el caso del ventrículo derecho, que la PVC no suba excesivamente, que el ventrículo derecho no se dilate. Si aumenta la PAP es un dato positivo, significa que ese ventrículo derecho está generando una presión sistólica adecuada, y evidentemente que no caiga la presión arterial sistémica significativamente cuando hacemos el destete del derecho. La función del ventrículo izquierdo, parámetros ecocardiográficos como la fracción de eyección y la ITV, y la presión capilar pulmonar. Dentro del paciente con ECMO va a ser importante la saturación venosa central de oxígeno, porque este es un indicador de cuál va a ser el gasto cardíaco en este paciente, donde el SWAN no nos va a servir. ¿Cuándo planteamos el trasplante con una asistencia de corta duración? Pues cuando pensamos que el paciente no es candidato a recuperación, pero sí que es un candidato posible a trasplante, y una vez hemos recuperado el paciente del fallo multiorgánico, pero no hay expectativas de recuperar la función ventricular, ¿no? Una revascularización muy tardía, si ya sabíamos previamente que no había viabilidad miocárdica, un paciente con insuficiencia cardíaca crónica que hace un shock, este paciente es muy improbable que recupere. Y, sobre todo, hay un dato, y es que el tiempo de espera previsto tiene que ser inferior a un mes. Aquí pongo algunos factores que nos van a permitir predecir que ese tiempo de espera no va a ser muy largo, porque si no, podríamos plantear hacer un switch a una asistencia de larga duración, cosa que, afortunadamente, aquí en España pocas veces tenemos que hacer. Aquí os pongo un poquito los criterios de emergencia de trasplante en España, es decir, si tenemos una asistencia ventricular de corta duración, nos permite poner al paciente en lista de emergencia 0, si tenemos un balón de contrapulsación, nos permite poner al paciente en lista de emergencia 1. Y aquí os presento el trabajo del doctor Barge, que es un trabajo muy interesante, que lo que nos dice es que si hacemos el trasplante en un paciente en Intermax 1, los resultados pues son muy malos. Por lo tanto, tenemos que intentar huir de implantar, de hacer un trasplante en este tipo de pacientes y estabilizar el paciente de alguna forma para pasar a un Intermax superior y, por lo tanto, aumentar las posibilidades de que ese injerto pueda acompañarse de una supervivencia mucho mayor que no la que se reportó en este estudio, que es un estudio del Registro Español de Trasplante. Y otro dato importante, estos son datos de antes del 2009,
podemos ver que el uso de asistencias ventriculares, incluso en estos pacientes que estaban en Intermax 1, era muy bajo. Por lo tanto, claramente hemos mejorado, yo creo, en este sentido, y ahora, pues evidentemente, estos pacientes no van al trasplante a pelo, que es como iban entonces, sino que ahora pues van después de una estabilización inicial. Estos eran los resultados iniciales donde parecía que la ECMO podía ser una buena opción al trasplante. Sin embargo, este estudio está limitado en que el número de pacientes con ECMO es muy reducido. Esto es previo al 2009 y, por lo tanto, yo creo que los resultados de los que nos tenemos que fiar más son estos, que son los reportados en 2015, y donde vemos que la ECMO seguramente es la peor opción para ir al trasplante y es mejor ir al trasplante, ¿no?, o con una asistencia ventricular o de larga o de corta duración, con balón o con, evidentemente, el trasplante electivo sigue siendo la mejor opción. Y ahora os voy a comentar un poquito qué resultados tienen estos dispositivos un poquito ya a más largo plazo, ¿no? Porque cuando los pones, digamos, te quedas satisfecho, pero claro, estos dispositivos tienen muchas complicaciones y, por lo tanto, lo que nos interesa es ver qué resultados dan. Esta es la estrategia del grupo de Columbia, donde ponen una asistencia ventricular o ECMO o una CentriMac en función de los criterios que hemos visto previamente, porque nosotros lo que hicimos fue copiar un poquito lo que hacen ellos, y aquí lo que vemos es que con esta estrategia tienen una mortalidad cercana al 50% y esto les permite llevar al paciente o a trasplante o a recuperación o a implantar un dispositivo de larga duración. Aquí vemos la curva de supervivencia y si miramos por qué se mueren estos pacientes, pues lo curioso es que, bueno, hay pacientes que a pesar de la asistencia se siguen muriendo de fallo multiorgánico, por lo tanto seguramente esa asistencia se puso demasiado tarde. Hay bastantes problemas neurológicos. Eso no significa que los problemas neurológicos sean debidos a la asistencia, ¿eh? Muchos de estos problemas neurológicos ya estaban presentes previamente, pero luego tú pones la asistencia, despiertas al paciente, ves que el paciente no despierta, por lo tanto también has llegado tarde. Por lo tanto, esto lo que nos refleja, ¿no?, es que estamos llegando tarde con estos dispositivos y, por lo tanto, siempre hay que intentar llegar de una forma precoz. Las complicaciones debidas a los dispositivos, pues realmente que acabaron ocasionando una muerte del paciente, son bajos. Esta serie, que ya se centró exclusivamente en pacientes solo con CentriMac, lo que destaca es que la mayoría de las indicaciones, que aquí es la más importante en número, es esta, que es el fracaso del tratamiento médico convencional, pues bueno, las supervivencias son en torno al 60%, que es más o menos igual que aquellos pacientes que tienen una disfunción primaria del injerto, donde se implantó una asistencia ventricular, o en aquellos pacientes donde se puso una asistencia derecha como soporte a un implante de larga duración donde fracasó el ventrículo derecho. Y claramente el peor pronóstico son este grupo, bueno, la curva de abajo, que son los pacientes poscardiotomía. Y aquí vemos un poquito los resultados, mortalidad en torno al 60%, pero a destacar que hay un número muy importante de pacientes que recuperan. Este es un trabajo que hice yo cuando estuve en Columbia y un poquito lo que viene a recalcar es que esto también lo podemos aplicar en pacientes donde se implanta la asistencia ventricular de corta duración en un centro, digamos, que no es un centro tan avanzado y que no tiene trasplante, donde luego se traslada el paciente a un centro de alto nivel con trasplante y los resultados son superponibles a si hemos implantado la asistencia de corta duración en el centro, digamos, más terciario. Y ya para acabar, un poquito presentaros nuestros resultados. Estos son los resultados de las ECMOs que desde el 2009 se llevan en la unidad coronaria y donde vemos cómo realmente existe una curva de aprendizaje. El implante de una ECMO no es solo el implante, luego es el manejo posterior de este paciente y esto requiere una curva de aprendizaje, que nosotros evidentemente tuvimos. Creo que los resultados son bastante correctos, supervivencia del 50% con una ECMO. Y si miramos los resultados del año pasado, 2015, 27 pacientes donde pusimos una asistencia de corta duración, veis que algunos pacientes recibieron ECMO seguido de una CentriMac, porque evidentemente los números no cuadran, sino, y vemos una supervivencia al alta hospitalaria del 67%, luego fueron cayendo un poquito más, es decir, largo plazo 60%, y como veis,
la mayoría de los pacientes pudieron ser recuperados. Por lo tanto, es muy importante en estos pacientes el implante precoz y luego pues hacer o la angioplastia o la estabilización o intentar recuperar al paciente, porque muchos de estos pacientes no tienen necesariamente que ir a trasplante, sino que se pueden recuperar y esto es mucho mejor para el paciente. Y luego, simplemente un apunte del implante de una ECMO en pacientes en parada cardiorrespiratoria. Este es un estudio de pacientes en los que se implantó ECMO en pacientes en parada hospitalaria. Y este es el estudio que se hizo esto es un estudio en un solo hospital, donde compararon aquellos en los que se implantó la ECMO versus aquellos en los que no se implantó la ECMO. Y este es el grupo global y este es el grupo que hicieron macheado por un propensity score. Y lo que ven es que la ECMO sí que parece que aporta algo de mejoría en este grupo de pacientes, lo que pasa que, como veis, los resultados pues siguen siendo bastante malos. Y un aspecto clave, evidentemente, es la precocidad del implante. Cuanto menos tiempo de parada cardíaca, mejores resultados. Y simplemente concluir, en nuestro medio el uso del balón de contrapulsación yo creo que sigue teniendo su papel. En pacientes Intermax 2-3 como puente al trasplante puede tener su utilidad, yo creo que tiene bastante utilidad. Y luego, pues evidentemente, el uso de las asistencias ventriculares de corta duración en pacientes con shock cardiogénico permite salvar a un 60% pacientes de una muerte que si no sería una muerte segura, y el uso de la ECMO como puente al trasplante se asocia con una mortalidad del 40%, por lo que urge buscar soluciones alternativas. Muchas gracias, Josep. Vamos a pasar a la última ponente, que es la doctora Silvia López Fernández, de Granada. Ella nos hablará sobre las estrategias para prevenir los ingresos. Adelante. Buenos días. Agradecer ante todo al Comité Científico y Organizador y en especial al doctor Lambert la invitación para estar aquí hoy. Vamos a hablar de la importancia y de las estrategias para evitar reingresos. Como sabéis, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad muy prevalente debido al envejecimiento de la población. Cada vez hay más personas con insuficiencia cardíaca y esta, a pesar de los avances, sigue siendo una enfermedad mortal. El 50% de los pacientes han fallecido a los 5 años y también es una causa de morbilidad muy importante, con una tasa de reingresos a los 30 días del 25%. Actualmente es la causa más frecuente de hospitalización en mayores de 65 años, es la tercera causa ya de mortalidad cardiovascular en España y los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen una media de 2 visitas a urgencias año. Esto supone un gasto por ciento de alrededor del 4% de los sistemas nacionales y un 2,6% del gasto hospitalario. No solo este gasto es a expensas, sobre todo, de los ingresos y de las rehospitalizaciones, que suponen el 70% del gasto. No solo es un importante problema económico, sino que cada vez que el paciente hospitaliza y reingresa, se produce un deterioro funcional del cual muchas veces después no se va a recuperar. Y los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen una calidad de vida muy pobre, peor incluso que pacientes en diálisis o pacientes con depresión. Además, los pronósticos no son buenos. Hay un estudio de la Sociedad Americana de Cardiología que dice que los próximos, del 2012 al 2030, los costes únicamente directos se van a incrementar más de 2,5 veces. Se considera, junto con la obesidad, la epidemia del siglo XXI y las estrategias que ellos proponen, porque como comprenderéis, todos los sistemas sanitarios están preocupados y más uno nuestro que es público. Ellos proponen reducir el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, sobre todo un mejor control de los factores de riesgo, sobre todo en primaria, y una mayor eficacia en la gestión de recursos. Tenemos que cambiar la forma de organizarnos si queremos evitar este gasto, sobre todo a expensas de hospitalizaciones y reingresos.
Como potenciales estrategias enfocan en la importancia de la transición de cuidados. Estamos hablando de un artículo ya en 2013 que pone en evidencia la relevancia de la transición de cuidados y la coordinación. Hay que organizar el alta y hay que mantener una continuidad de cuidados en atención primaria con visitas de seguimiento precoz. Hay que cambiar de modelo asistencial, hay que pasar de un modelo de paciente agudo a paciente crónico e incluirlos en unidades y programas de insuficiencia cardíaca y, por supuesto, hay que organizar los cuidados paliativos en las fases terminales. No debemos olvidar que el alta hospitalaria de un paciente es el inicio del camino tras una situación, como hemos visto, de inestabilidad. Por tanto, este periodo de vulnerabilidad es donde se producen la mayor parte de los ingresos. Es al primer mes, los primeros 3 meses y primer año. Se deben diseñar estrategias que focalicen en los factores desestabilizantes, tanto en la fase de hospitalización como en la fase precoz de recuperación. ¿Y qué factores son esos? ¿Qué sabemos de factores asociados de forma independiente a los reingresos? 2 estudios, uno italiano y uno con población japonesa, indicaban 3 tipos de indicadores de reingresos. Uno de ellos relacionado con la gravedad de la insuficiencia cardíaca, pacientes con hiponatremia, con niveles al alta elevados de BNP, vena cava izquierda dilatada, ausencia de tratamiento beta-bloqueante porque ya no se tolera. Y, por otro lado, comorbilidades, el tratamiento de estas comorbilidades, que también es dañino, y hospitalizaciones previas por condiciones extracardíacas que ya indican un grado de deterioro físico. Por tanto, estamos hablando de un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada y añoso con pluripatología, el que va a ser el candidato propenso a reingreso. Porque no debemos olvidar que el perfil del paciente cardiológico en estos años ha cambiado. Ya no tenemos tantos pacientes agudos, jóvenes, con los cuales podemos resolverles, sino que el grueso de la población está pasando a ser pacientes que han pasado varias fases agudas, que han sobrevivido y que llegan ya a la insuficiencia cardíaca con unos estadios añosos, pluripatológicos, con mucha fragilidad, dependencia y polifarmacia. Eso significa gran número de comorbilidades y un consumo de recursos sanitarios muy importante. Si os fijáis, más de 5 enfermedades crónicas supone multiplicar el gasto sanitario por 17. Y no tenemos que olvidar que el 74% de los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan al menos una comorbilidad, siendo la más frecuente insuficiencia renal, la segunda anemia y la tercera diabetes, y más de la mitad tienen más de 5 comorbilidades. Por tanto, tenemos que intentar asociar nuestros esfuerzos con los médicos que son especialistas en comorbilidades, los internistas, y aunar a otros equipos de especialistas tipo rehabilitadores, fisios, nutricionistas, y hacer programas integrados para el manejo de estos pacientes, si queremos evitar reingresos. Otras tácticas a seguir, en un estudio también, si os fijáis, desde 2013, esto se va saliendo, ¿no?, es que una serie de factores y estrategias asociados a la disminución de reingresos a los 30 días, y estas tienen que ver con establecer estrategias antes y después del alta, sobre todo un correcto tratamiento, una continuidad de cuidados, tener a enfermería responsable de coordinar la conciliación y la adherencia al tratamiento, concertar visitas de seguimiento antes de que se vaya, quién lo va a ver, cuándo y cómo, y sobre todo que haya una comunicación, remitir la información vía electrónica. Ahora os comentaré que nosotros en Andalucía esto sí tenemos la historia esta única digital, pero tiene que haber una comunicación entre equipos asistenciales y interniveles. Si no, el paciente termina volviendo. Por tanto, ya estamos comentando en 2013 y ya las guías, los equipos, las sociedades científicas ya en 2015 remarcaban la importancia de, una vez estabilizado el paciente en el hospital, antes de darle el alta, te tienes que asegurar de que está estable clínicamente. El paciente tiene que estar euvolémico y tiene que tener una función renal estable con tratamiento vía oral. No podemos tenerle una perfusión de furosemida y decir que el paciente a las 2 se va a ir a casa, porque el paciente va a volver. Por otro lado, a los pacientes hay que hacerles educación sanitaria durante el ingreso y un seguimiento precoz en programas de insuficiencia cardíaca, que garanticen visitas precoces en primaria en una semana o en 15 días a nivel hospitalario. Y las guías vuelven a incidir este año por primera vez en estos conceptos
en los tratamientos de insuficiencia cardíaca aguda. Por primera vez se comenta que hay que incidir sobre el tratamiento etiológico y las comorbilidades, por supuesto, hay que buscar la estabilidad clínica, hay que hacer educación sanitaria y hay que hacer seguimiento en programas de insuficiencia cardíaca, porque pone que uno de los objetivos es prevenir los ingresos precoces. Y las guías son claras sobre cuáles son las estrategias para evitar reingresos, y es incluir a los pacientes en programas de insuficiencia cardíaca y de rehabilitación para hacer ejercicio. Esto, con indicación 1A, reduce reingresos, la rehabilitación, y los programas de insuficiencia cardíaca reducen hospitalización mortalidad y reingresos. Nosotros, en nuestra unidad de insuficiencia cardíaca, en la unidad de Granada, tenemos una experiencia positiva. Con un cardiólogo formado y con una enfermería especializada, se pueden cubrir casi la mayoría de las características y los componentes que las guías recomiendan para las unidades y los programas. Se puede hacer un adecuado tratamiento etiológico, se puede acceder o se pueden valorar opciones de tratamiento avanzadas, se puede educar al paciente y se puede realizar autocuidado y facilitar un mayor acceso a la sanidad en el momento en que el paciente se inicia la descompensación. Esto hemos demostrado en nuestro grupo, que reduce tanto los reingresos como que mejora la calidad de vida, y el acceso telefónico también disminuye, sobre todo las visitas, el acceso telefónico que te permita tratar al paciente de forma adecuada con intravenoso, etcétera, pues permite disminuir los ingresos y disminuir las visitas a urgencias. Y también en un benchmarking que nos hicieron en el registro europeo, nuestro grupo, comparado con los otros 17 grupos españoles, teníamos un porcentaje de rehospitalizaciones estadísticamente inferior, con lo cual pues estas unidades están demostradas y afortunadamente pues nuestros resultados también lo demuestran, que son útiles. Pero ¿qué pasa? Que las unidades hospitalarias estamos enfocando hacia un tipo de paciente que es de alto riesgo, efectivamente, paciente con disfunción sistólica severa, paciente con grado funcional avanzado, y que suponen los pacientes en la punta del iceberg, porque como estamos viendo, las cosas tienden hacia mujeres añosas, hipertensivas, con fracción de eyección preservada y mucha comorbilidad, como nos había comentado el doctor anteriormente. Por tanto, en este grupo estamos viendo que a esas medidas que sabemos que son útiles para nuestros pacientes de las unidades, no las estamos aplicando a otro grueso de población en el que supone muchísimo reingreso y muchísimo gasto sanitario. Por tanto, tenemos hacia dónde ir. Tenemos que ir hacia una gestión multidisciplinar que permita pasar de los modelos de cuidado clínico que funcionan hacia modelos de cuidado multidisciplinar que se basan en el enfermo crónico, en una atención coordinada con primaria y enfocado en el autocuidado. Estos modelos están demostrados y el doctor Comín ya en 2014 demostró que un programa integrado con primaria reduce reingresos y mortalidad. Y además, ahora, a primeros de junio, que todavía está online, ha hecho un artículo de revisión muy completo y muy bonito que muestra los puntos importantes para realizar una coordinación de cuidados integrada que coja todo el continuum de la enfermedad, desde que el paciente entra con un diagnóstico hasta las terapias avanzadas. En Andalucía, a nivel andaluz, nosotros en los modelos de gestión integral de procesos crónicos ya llevan tiempo. Desde 2002, si os fijáis, se hizo el primer programa de insuficiencia cardíaca. En 2012 se hizo una actualización en la cual yo junto con otros compañeros estuvimos participando, y ya se insistía en la importancia de la ruta del paciente desde que el paciente entra, quién tiene que hacer qué, y que tiene que haber un seguimiento compartido. Esto ha llevado a que el grupo de trabajo de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Andaluza de Cardiología cree un documento de consenso que intentamos y que ya se ha firmado por otras sociedades, sobre todo por las sociedades de primaria, que pretendemos que se extienda a interna, un documento que pretende realizar un diseño de coordinación entre todas las unidades andaluzas con distintos niveles de unidades según el tipo de hospital, con protocolos comunes a todos los centros andaluces.
Desde esta perspectiva han surgido dos proyectos, uno a nivel autonómico que se ha pasado a nivel nacional y otro proyecto a nivel local con atención primaria que os quería comentar. Desde la sociedad andaluza ha surgido a nivel nacional un grupo de trabajo, SEC-SEMI, que pretende unificar criterios con las unidades, con las UMIPICs, que son unidades llevadas por internistas y que tratan a los pacientes con insuficiencia cardíaca con excelentes resultados también, y pretenden unificar. Estos son los resultados de reingresos, de disminución de reingresos y de visitas a urgencias, y que pretendemos que en el futuro tanto los programas cardiológicos como los programas de internistas tengan una colaboración estrecha con medicina interna y con atención primaria. Estamos enfocando hacia eso porque creemos que es la forma de tratar los pacientes que tenemos actualmente en las manos y que cada vez van a ser más. Y a nivel local hemos creado un proyecto de coordinación desde la unidad de insuficiencia cardíaca hospitalaria, esta que os he comentado, que pues, tenemos resultados, que ya llevamos años, desde 2007, y que funciona, con el Distrito Metropolitano de Atención Primaria, para permitir un diagnóstico más precoz y para garantizar la continuidad de cuidados y el seguimiento precoz de los pacientes posalta. Esto lo presentamos en un congreso de directivos de atención primaria hace poco, y casi nos traemos el premio a la mejor comunicación oral, pero no pudo ser, nos quedamos los segundos. Y en este tipo de proceso hemos establecido estrategias desde la planta de hospitalización como estrategias para atención primaria. Pretendemos aplicar las cosas que sabemos que funcionan y que ya llevamos años trabajando en los grupos de pacientes de alto riesgo y queremos extenderlo a los pacientes que van de alta a atención primaria. Para ello hemos intentado desde la planta hacer un checklist, que ahora está muy de moda, una lista de comprobación, principalmente para los médicos, en los que se basen la valoración clínica que asegure esto que hablábamos antes de la estabilidad. Tiene que tener estabilidad eurolémica, tiene que tener peso adecuado, tensión controlada y frecuencia cardíaca controlada. Y tenemos que asegurarnos que los tratamientos que son pronósticos están establecidos y seguimos las guías, porque esto se ha visto que reduce mortalidad. Y por la parte de enfermería hemos hecho otro checklist en el que se hace una valoración, en el que se comprueba si se ha hecho una valoración integral del paciente, si se han comprobado obstáculos, si se han puesto otras medidas en marcha tipo fisioterapia, psicólogos, nutricionistas, si se ha hecho una educación sanitaria prealta pequeñita, pero que esté entendida por el paciente, y si se ha planificado el alta y se sabe a dónde va a ir. En la planta hemos pedido que se hagan únicamente 2 test, porque las plantas pues ya sabéis que van sobrecargadas. Uno, si los pacientes reingresan de la escala europea de autocuidado para ver dónde se tiene que incidir, y otro que es un test de BRAS que mide un poco la morbilidad y la fragilidad del paciente, porque si ese test es mayor de 11, el alta se va a gestionar vía gestora de casos con atención primaria. Además, se les da material didáctico y se les hace educación sanitaria únicamente incidiendo en 3 puntos, que es dieta sin sal, no hábitos tóxicos, control de peso y mantenga la adherencia al tratamiento, hasta que alguien lo visite, digamos, ¿no? ¿El seguimiento a dónde se va a hacer? Pues el seguimiento, tenemos ya la unidad de insuficiencia cardíaca hospitalaria establecida y los pacientes con fracción de eyección menor de 40% o reingresadores frecuentes vienen a esta unidad y tenemos ya unos protocolos con una enfermera dedicada, y los pacientes que no cumplen estos criterios están saliendo de alta a atención primaria. Y lo que pretendemos y hemos creado una serie de seguimientos con protocolos comunes. Estos protocolos incluyen, cuando ya el paciente se va de alta, una visita estructurada de seguimiento precoz, unos protocolos farmacológicos consensuados con primaria y una valoración homogénea de la enfermería, igual que hacemos con los que se nos quedan en la unidad, con unos documentos compartidos de educación para los pacientes que van a primaria. Hemos establecido visitas a las 48 horas por enfermería. Enfermería va a ir o bien a domicilio o el enfermo va a ir al centro de salud y se le va a hacer una primera valoración clínica. A los 7 días se va a realizar una analítica y lo va a ver el médico de primaria por primera vez para iniciar titulación. A los 15 días lo va a ver enfermería y una vez ya más estable va a reincidir conceptos y va a empezar una educación sanitaria
primaria un poquito de más nivel, y al mes, 3 y 6 meses y año lo va a visitar de nuevo el médico para ir valorando. ¿Por qué esta forma tan intensa y en estos momentos? Porque, como hemos dicho, los reingresos focalizan en esos periodos de más inestabilidad. Estos son unos croquis que han hecho en primaria para ver lo que hay que hacer en cada zona. Se le han hecho una hoja de visitas a enfermería para que vaya rellenando, si ha hecho todo, si se incide en todas las medidas de educación, si el paciente lo está haciendo, una hoja de visita médica con las estabilidades, una analítica inicial, una ayuda en el tratamiento farmacológico. Hemos iniciado con fracción de eyección preservada porque estamos viendo que es en estos pacientes donde hay que hacer más hincapié, porque los de sistólica ya no los estamos quedando más en el hospital, por tanto a ellos donde tenemos que incidir el apoyo es en el tratamiento de preservada. Hemos hecho protocolos de titulación conjunta para reducida, para preservada. Y los cuestionarios de enfermería hemos intentado que sean comunes con los que aplicamos en la unidad de insuficiencia cardíaca, valoraciones de calidad de vida, de índices de comorbilidad, etcétera, que se repiten para ver si esto va a servir de algo. Y luego las opciones de educación sanitaria al paciente pues han sido 2 opciones, porque hay son 35 unidades de gestión diferentes, con los cuales hay centros que están más alejados, que se va a hacer una individual, que es un PowerPoint de 30 minutos o así, y los pacientes que puedan y que puedan hacerse talleres grupales, pues se harán una segunda parte de talleres. Hay las 2 opciones de educación individual o no, según los temas más desplegados o menos. Por tanto, para evitar reingresos, y con esto termino, hemos estado viendo que hay que hacer optimización de tratamiento, coordinación, seguimiento precoz, modelos de transición, rehabilitación, tratamientos etiológicos, educación. Hemos ido viendo todos estos ítems que se repiten. De modo que, para concluir, un poco a nivel global, yo lo he resumido en 6 puntos últimos, que serían estabilización clínica y buena preparación prealta, educación sanitaria fomentando el autocuidado antes del alta y después del alta, correcta optimización cardiológica de tratamiento y dispositivos y correcta optimización de las comorbilidades con abordaje multidisciplinar, sobre todo con ayuda de medicina interna. Transición de cuidados, tiene que haber un seguimiento precoz establecido en programas de insuficiencia cardíaca que estén conjuntos hospital y atención primaria, y el gran punto pendiente de que tenemos que organizar unos cuidados paliativos en insuficiencia cardíaca avanzada. Por tanto, todo depende de la coordinación. Muchas gracias por esta atención. Muchas gracias, Silvia. Si los ponentes queréis subir después de estas magníficas exposiciones, abrimos el turno de preguntas. Si hay alguna pregunta del público. Yo, si no, para empezar, al doctor Herrero le quería decir que cuando vi este trabajo vuestro, que recoge todos estos años, la incidencia que reportáis de ingreso en UCI es muy baja. Y cuando lo comparas con otros países, claro que depende de cada modelo, porque en Europa se está preconizando mucho el modelo de unidades coronarias, que son como intermedias, y unidades de cuidados intensivos cardiovasculares. Pero en vuestro estudio solo reportáis cerca de un 2%. Entonces, me extraña, porque la media está entre 10, 12, e incluso algunos, según qué modelo utilicen, se van al 30 o al 40. Hombre, yo creo que la explicación es claramente por el perfil de pacientes. Es decir, son pacientes muy ancianos, pacientes muy dependientes y que no tienen criterios de ingreso en UBI muchas veces por su situación de comorbilidad, de fragilidad, de deterioro funcional y por la edad. Si estamos viendo, por ejemplo, y estamos utilizando, nosotros desde que estamos aquí en el Hospital Nuevo tenemos una V60 para ventilación no invasiva, y sí que estamos haciendo ventilación no invasiva en tiempos cortos de tiempo a gente cada vez de mayor edad, es decir, pacientes de 90, 90 y pico años que están 4 o 5 horas con la V60, que mejora la acidosis, que mejora la hipercapnia y que una vez que están con unas gafas de oxígeno pueden ingresar en medicina interna o en geriatría, que son los que en este centro ingresan. Entonces, yo creo que esa es la causa de que haya poco ingreso en UBI dentro del perfil de pacientes que nosotros tenemos. Yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que no lo acabáis de reportar así,
porque yo creo que el modelo de urgencias de aquí de nuestro país se atienden a enfermos semicríticos. Hay unidades de observación, que era algo que antes fuera de aquí no se hacía. Yo creo que esto es un modelo que se está exportando y todo esto confiere que en urgencias se resuelvan muchos pacientes que en otros países lo que se hace es derivarlos a otras unidades. Por lo tanto, yo creo que esta es la causa, ¿no? Bien, una otra pregunta. El doctor Vallés. Yo le quería hacer una pregunta a Silvia López. Vamos a ver, ¿cómo reconciliamos dos escenarios aparentemente imposibles? Por un lado, el paciente hospitalizado nos interesa que salga euvolémico, pero para que esté euvolémico tiene que estar más días de hospitalización y el director médico no nos da camas y desde urgencias nos aprietan para dar altas. Y por otro lado, queremos que los reingresos a 30 días sean menos, porque si no, la administración autonómica nos penaliza económicamente. Es decir, ¿cómo conseguimos reducir la estancia hospitalaria y reducir el reingreso a 30 días? Si reduces la estancia hospitalaria, aumentará el ingreso a 30 días. Si prolongas la estancia hospitalaria, reduces el ingreso a 30 días. Pero las dos cosas a la vez las veo muy difícil. Pues me temo que yo estoy de acuerdo contigo, porque esta disyuntiva es como una balanza y yo creo que la Administración no entiende que nos aprietan para la estancia media y nos aprietan para los reingresos. Lo que hemos estado viendo cuando hay medidas más agresivas de, bueno, pues con la unidad de insuficiencia cardíaca los damos de alta antes, que así vosotras os encargáis. Pues es que no puedes tener, como nos ha pasado a veces, que la enfermera va a hacer la educación sanitaria a un paciente que está con la perfusión intravenosa, esto que he comentado, y el médico responsable te dice que se va a ir a las 3. Entonces, yo no he dado con no sé si existe, pero creo que no hay una fórmula mágica aquí, porque si tú lo que quieres es incidir en lo que mejora el pronóstico del enfermo, es claro. No, el pronóstico del enfermo mejora si tú lo tratas correctamente y si lo altas correctamente. Entonces, yo creo que ahí quizás, y esto estoy siendo un poco abogada del diablo, nos toca concienciar a la Administración de que si lo que quiere es que el pronóstico del paciente y que no reingrese, porque eso es bueno también clínicamente para el enfermo, nos tendrá que dejar hacer con unas medidas, digamos, dentro de unos plazos razonables, porque se ha visto que bajar mucho la estancia no te mejora. Esto me parece perfecto. Entonces, ¿esto lo tenemos que hacer cada uno de nosotros en nuestra lucha interna? ¿O sería interesante que desde la SEC ICE, por ejemplo, se generara una corriente que nos apoyara para que pudiéramos trabajar con mayor tranquilidad? Pendiente, sí. Creo que es que a los médicos, ya sabéis, nos aprietan, pero es que llega un momento en que tienes que plantearte qué es lo mejor para el enfermo. Es que yo lo puedo dar de alta en 2 días y medio. Hemos tenido un caso horrible también, que salió un miércoles de UCI y un viernes se fue de alta. Por Dios. Ese enfermo el lunes estaba allí medio chocado. O sea, son cosas que ya llega un momento en que el criterio clínico tiene que prevalecer. Y a veces... Bueno, en ese contexto, la asistencia hospitalaria domiciliaria yo creo que juega mucho papel en estos enfermos, identificar a esos enfermos de alto riesgo y seguirlos muy de cerca, porque si no tenemos otras alternativas. No sé si hay alguna otra pregunta. Ya va. Hola, buenos días. Yo soy Álvaro González, soy internista, trabajo aquí en el UCA y estoy en el grupo de las unidades que antes había presentado Silvia sobre la SUMIPIC, y no es que sea para decir que hemos encontrado la piedra filosofal, pero bueno, en la línea de debate que estáis exponiendo, que es muy lógica, bueno, yo creo que con perfil de paciente pluripatológico que como internistas llevamos, sí que hemos conseguido reducir hospitalizaciones, y aquí en el UCA hemos bajado un 40% la estancia hospitalaria, con un 40% de reducción de reingresos a 30 días y con un ahorro de 500.000 euros en 4 años en la unidad. Y no es por piedra filosofal, sino un poco por aplicar lo que tú has planteado, yo creo que muy bien, ¿no, Silvia? Que es el ver implicación y valoración integral del paciente, educación desde el minuto cero con enfermería y seguimiento muy próximo, telefónico y en consulta. Y, por supuesto, todo lo que está publicado en metaanálisis en cuanto a transición de cuidados, atención domiciliaria precoz, etcétera, yo creo que va en esa línea. Aún, por supuesto, hay pacientes que van a tener que estar más tiempo hospitalizados, pero por compartir una experiencia con todos vosotros. La verdad es que esas gráficas que he mostrado de las SUMIPIC son unos resultados estupendos. Si os fijáis en un póster que yo he demostrado también, nosotros también pusimos en un póster europeo que reducíamos tanto reingresos como estancia hospitalaria y calidad de vida. Pero ¿qué pasa? Que todo tiene un límite.
Y yo creo que lo que pasa en la administración es que no entienden, tiene que haber un mínimo. Dentro de que tú, por supuesto, a la alta y, por supuesto, al nivel de seguimiento, lo que mejor funciona es el seguimiento intensivo domiciliario. Por ahí van los modelos, hacia donde van los modelos. Pero tiene que haber un mínimo de euvolemia y de estabilidad. Y yo creo que cuando ya estamos cerca de esos mínimos, siempre hay plazo de mejora, pero llega un límite en el que la Administración, yo creo, no puede seguir pensando que la balanza va a ir con las dos cosas siempre para abajo, ¿no? Es mi opinión. Vamos a saltar un poquito a la parte más aguda para el doctor González Costello. Y comentabas que el balón sigue usándose, y yo creo que también hay mucha... Es una costumbre. Yo me acuerdo que tú siempre decías, cuando viene un enfermo que ya está inestable, ya le dejamos la vía para que, por si luego necesita el balón. Pero los resultados no han sido todo lo que esperábamos a nivel de evidencia, y luego han salido otras técnicas percutáneas que parece que son alternativas. Has comparado o has comentado el Impella 2.5, y ahora que estamos tanto en esto de las siglas como con Apple, ¿no? Pero hay el Impella 5.0, que parece que dobla, y entonces yo creo que es una técnica percutánea y no tiene mucha experiencia aún clínica, pero ¿qué opinas de ello? Bueno, el Impella CP, que es lo que comentas tú, en teoría te da un gasto que llega a 4 litros por minuto, pero la realidad es que es muy difícil pasar de 3 sin una hemólisis muy significativa. La ventaja es que es percutáneo, esto sí, pero nuestra experiencia es que en el paciente que realmente está en un shock claro, o sea, en un shock de estos establecidos, no te sirve. Pero tampoco el balón. No, claro, el balón... No, pero claro, pero yo ahí ya... No, lo que pasa es, yo creo que la alternativa que uno puede plantear, ¿no? El balón está claro que ya no te sirve en el shock establecido. Si no tienes que, ¿no? Para no llegar a la ECMO o a una asistencia central, que evidentemente tienen más complicaciones y tienen, ¿no? Todas sus complicaciones de lo que es un acceso quirúrgico, si con esto te puedes ahorrar llegar ahí. Pero con el CP, que es lo que disponemos actualmente, esos 3 litros por minuto para el shock de verdad no te sirven. Esa es nuestra experiencia. No sé si alguien más quiere comentar su experiencia. Es muy interesante esto, porque el balón de contrapulsación ahora no nos sirve, pero los pocos estudios que hay que te comparan balón de contrapulsación con sistemas de asistencias más elevados, resulta que los sistemas de asistencia más importantes no son superiores al balón. Se está trabajando en este nivel. Realmente los que trabajamos en críticos cardiovasculares estamos francamente preocupados, porque balón no sirve, pero los pocos estudios que hay, las nuevas asistencias, por decirlo así, no son superiores al balón. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? ¿Me podéis ayudar? Ahora mismo, para el shock de verdad, tenemos la ECMO y la Centrimag, y punto. Las percutáneas yo creo que no llegan, por lo menos lo que tenemos ahora, con lo cual ya tienes que ir más allá, y esto es la ECMO y la Centrimag, y de momento es lo que hay, y no hay más opciones. Y ya que ha participado el doctor Alidón, yo creo que es interesante comentar el esfuerzo que se está haciendo para hacer redes de shock, ¿no? En ese sentido. ¿Y qué opinas de un poco de cómo está el tema y hacia dónde vamos? Yo creo que esto evidentemente está muy bien y creo que es una cosa que se debe hacer, pero igual que el código infarto se acompañó de una inyección económica con unos recursos muy importantes para que todo esto funcionara, ¿no? Que es lo que pidieron los hemodinamistas desde el primer minuto, evidentemente los centros que estamos ya recibiendo estos pacientes, claro, si no nos llegan recursos, o sea, es como todo, sí, pero todo esto hay que acompañarlo de recursos, tanto económicos como de personal, porque si no nos colapsamos y es que no damos más de sí, ¿no? ¿Cuándo ha funcionado el código infarto? Cuando hubo dineros, cuando la administración dijo vamos a apostar por esto y hubo recursos.
¿Cómo ha funcionado el trasplante cardíaco en España? Cuando la Administración dijo, vamos a por el trasplante, vamos a meter recursos. Oye, ha funcionado perfecto. ¿Quieres que funcione el código SHOC? Mete dinero, mete recursos y funcionará. Crea unidades, ¿no? Multidisciplinares, porque yo creo que aquí es muy importante que sea multidisciplinar, pero evidentemente tienes que meter recursos. O sea, no puedes decir, no, vale, tú vas a ser centro de shock. Y los mismos cardiólogos, mismos intensivistas, mismos cirujanos, no hay más dinero, las asistencias las paga cada hospital. Bueno, en la línea de hacer redes, casi siempre se establecen distintos niveles de asistencia. Por esto yo te hacía hincapié en el tema de las percutáneas, que quizá puede establecer que haya un nivel intermedio, los centros de alta tecnología, que donde tienen todas las asistencias y el trasplante, pero puede haber centros que puedan atender estados de shock iniciales o que previsiblemente puedan recuperarse, porque la alternativa hoy en día es cualquier shock cardiogénico tiene que ir a un centro de terciario, si no, no le puedes garantizar ningún tipo de asistencia especial. Hombre, yo creo que evidentemente hay que mirar el paciente, ¿no? Si es un abuelito de 80 años, pues no hace falta enviarle a un centro de alta complejidad, ¿no? Pero si no, realmente, pues corres el riesgo de que, ¿no? Un paciente joven, corres el riesgo de que llegue un momento en que ya no saques al paciente y claro, siempre es preferible, o sea, nosotros, por ejemplo, siempre preferimos, ante la duda, que nos trasladen el paciente. Porque si no, el traslado 12 horas después de shock, los resultados son muchísimo peores. Entonces, preferimos que venga el paciente antes y si no hace falta la asistencia, pues no hace falta y ya está, a que llegue el paciente 12 horas después con lactato de 12 y sin riñón y sin hígado y sin nada, donde ya las medidas ya son desesperadas. En cambio, si te llega el paciente con el lactato de 3, con un riñón que se aguanta, pues igual, ¿no? O puedes intentar optimizar, que a veces optimizando el tratamiento la cosa tira, o ir a una asistencia, pero claro, no es lo mismo ir al implante con un lactato de 3 que con un lactato de 18. Los resultados son claramente diferentes. Sí, ya no tenemos tiempo para más preguntas porque hemos cumplido la hora. Muchas gracias a los ponentes por sus excelentes presentaciones y al público por asistir. Y quería antes disculpar que el doctor Hidalgo no ha podido venir por un problema familiar y nada más. Y gracias al doctor Lamper por organizar esta mesa tan interesante.